Grabando. Buenas tardes, siendo en este momento las 13 horas del día de la fecha de hoy, martes 18 de noviembre del año 2025, a través de videoconferencia en tiempo real, se encuentra señalada la audiencia de recurso de impugnación relativo al cuadernillo Z3425-106, donde aparecen como impugnante, un segundo, Juan Pablo Castro Chávez o Juan Pablo Castro Chávez, me lo pusieron, y como diputado, bueno, no hay el proceso de defensa nuestra. Para efectos de registro y verificar las condiciones de llevar a cabo, les voy a pedir a los presentes que se identifiquen, empezando por el Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría licenciada Ana María Araujo Fonseca, agente del Ministerio Público, con datos previamente registrados. El asesor jurídico, Gracias, señoría. Buenas tardes a todos. Licenciado Jesús Nava Garduño, con datos igualmente ya registrados. Me acompaña. Yo soy Juan Pablo Castro Chávez y promoviente. gracias. Auxiliar de sala, la defensa abstracta fue citada. Una disculpa, su señoría, ¿me indicó algo? La defensa pública citada como defensa abstracta fue citada por este tribunal, ahora registro de su notificación. Sí, su señoría. Sí, a la defensa pública se le notificó por correo electrónico el 28 de octubre a las 8:48 horas. Gracias. Bueno, están las condiciones para llevar a cabo la presión. Está el Ministerio Público y el impugnante y su asesor jurídico. Entonces, se dan las condiciones. Si ingresa la defensa abstracta, se le da acceso, pero no es necesario su presencia porque está debidamente notificada y se puede llevar a cabo con las partes presentes, el impugnante, pues, su asesor jurídico y el Ministerio Público, que es en contra de quien se promueve el recurso de impugnación. Entonces, se decreta abierta la audiencia. Y tiene uso la voz ya sea el impugnante a través de su asesor jurídico para que haga su petición. Adelante. Sí, gracias, señoría. Con fundamento en los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interponemos el recurso innominado que prevé la ley adjetiva en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal decretada por la licenciada Ana María Araujo Fonseca en fecha 31 de julio del año 2025 dentro de la carpeta de investigación 87-237 diagonal 2025, determinación que nos fue notificada en fecha 7 de agosto del mismo año, presentando la solicitud el día 21 de agosto del mismo año. Cómputo del término a que se referencia el artículo 258 en relación con los artículos 82 y 94. El día 7 de agosto fue día jueves, por lo que el cómputo de los 10 días comenzó el día 8 de agosto, que fue viernes, no computándose así los días 9 y 10 por ser sábado y domingo, continuando el término el día 11 hasta el día 15, habiendo transcurrido hasta ese día 6 días del plazo previsto en el artículo ya mencionado, no contándose de nueva cuenta los días 16 y 17, continuándose el día 21, el día 18 para concluir el día 21, por lo que estuvimos en tiempo y forma para presentar el presente recurso
ya mencionado. Ahora, el presente recurso lo fundamos en los siguientes antecedentes y conceptos de agravio. Como antecedente, su señoría, tenemos la querella de la víctima, en el cual denuncia hechos con apariencia de 3 tipos de delitos: abuso de autoridad, desaparición forzada y robo. Esto en lo toral dice la víctima que el día 2 de julio del año 2025, aproximadamente a las 12:40 horas, se encontraba conduciendo a bordo de su vehículo sobre el libramiento José Manuel Zavala, próximo a llegar a la entrada a la carretera Alcocer, cuando una persona de sexo femenino se atraviesa sobre el carril que venía circulando para hacerle la señal de que se detuviera y se orillara, por lo que el ofendido, mi asesorado, hace caso a las indicaciones, dice que en ese lugar se encontraban 7 elementos de seguridad ciudadana, 6 de sexo masculino y una de sexo femenino, por lo que al detenerse uno de ellos se le acerca y le dice que descendiera de su vehículo porque le iban a hacer una revisión, a lo que el ofendido accede. Al descender del vehículo, otro diverso elemento de seguridad pública le dice que se coloque en la parte frontal del vehículo. Al ir caminando, refiere la víctima que el oficial de seguridad pública se molesta, le dice: te tienes que quedar parado enfrente de tu vehículo, le abre las piernas y procede a detenerlo. Inmediatamente lo suben a la patrulla y es trasladado a los separos preventivos municipales de esta ciudad. Estando en los separos preventivos, posteriormente es presentado ante el juez calificador o juez cívico, y este le hace mención, porque no le habían hecho mención del motivo de la detención, únicamente lo detuvieron, y este le hace mención que era porque había cometido una falta a la autoridad, por lo que le hace en un documento saber las sanciones a las que puede ser acreedor, y el ofendido le dice que puede pagar la multa, ¿no? Sin embargo, el juez cívico se niega a tal solicitud y le dice que él lo va a dejar detenido y que eso de la multa pues ya después lo podría realizar. Menciona también el ofendido que le hizo saber al juez cívico que le permitiera hacer una llamada, mas sin embargo el juez le dijo que no, que él haría la llamada, que le proporcionara un número de teléfono. Sin embargo, durante el tiempo en el que estuvo detenido, menciona el ofendido que pues él se dio cuenta que esa llamada nunca se realizó, porque los custodios que se encontraban ahí en los separos preventivos les preguntaba si habían realizado la llamada y estos le decían que no. Finalmente, en la querella refiere el ofendido que el día que fue a recoger su vehículo del corralón, porque fue trasladado al corralón, al revisar el vehículo se da cuenta que le habían robado 5,450 pesos, un arrancador de baterías, unos cables pasacorrientes, un libro, un manos libres y una USB. Que esto pudo haber ocurrido porque en el momento en el que fue detenido, uno de los diversos policías que se encontraban en el lugar abordó su vehículo sin su autorización y lo trasladó a los separos preventivos. En los separos preventivos, el juez le pidió que se identificara al ofendido y le dijo que su identificación estaba en su vehículo, por lo que mandó a un diverso oficial de policía a que accediera a su vehículo para que extrajera la credencial del lector de la cartera de el ofendido. Bien, su señoría, también tenemos como antecedente un oficio emitido por la agente del Ministerio Público aquí presente, con número 1680/2025, de fecha 23 de julio del presente año, en el que le solicita la fiscal a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que le remita copia autenticada de todo lo referente al ingreso a Barandilla de fecha 2 de julio del año 2025 de la persona de sexo masculino de nombre Juan Pablo Chávez Castro. Como otro antecedente del recurso, tenemos el oficio emitido por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana con número SSC-1926, diagonal 07, diagonal 2025, quienes
en atención al oficio antes mencionado, refieren que en los registros de la Comisaría de Seguridad Ciudadana no hay registro, no se localizó registro a nombre de la persona Juan Pablo Chávez Castro. Finalmente, como antecedente se tiene la determinación que se impugna, que es el ejercicio de la acción penal, que fue decretada un día después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana presenta el oficio antes mencionado en sede ministerial, y que a manera de síntesis la fiscal refiere que se basa en 2 actos de investigación, esto es en la entrevista de la víctima y en el oficio emitido por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Refiere que haciendo el análisis de los datos de prueba, está en posibilidad de dar una determinación respecto del trámite de la misma. Entre otras cosas, dice que para tener por acreditado un hecho que la ley señala como delito, se debe de analizar el tipo penal, que hay tipos penales que tienen elementos objetivos, subjetivos, normativos, y entonces empieza a abordar el primero de los delitos que fueron denunciados por mi asesorado. Esto es el delito de desaparición forzada. Refiere la fiscal que este se ubica en el artículo 27 de la Ley General de la materia, y que dicho tipo penal exige que el sujeto activo sea el servidor público o un particular con apoyo o autorización de otro servidor público que priven en cualquier forma a una persona. Manifiesta que en atención a lo descrito por el oficio emitido por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, que es el que ya mencioné anteriormente, se refiere en el mismo que no se localizó registro de la persona Juan Pablo Chávez Castro respecto de la detención de en fecha 2 de julio del año 2025, teniendo de esta forma que no se actualiza el elemento objetivo requerido para el tipo penal, pues el mismo ofendido refirió haber sido privado de la libertad por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que en todo caso refiere la fiscal que el ofendido pues nunca estuvo en los separos preventivos. Resuelve ahí mismo una diversa petición que le hizo este órgano técnico en fecha 30 de julio, es decir, un día antes, respecto de diversas prácticas de actos de investigación, y refiere que por lo que hace uno de ellos no son pertinentes, pues no sirven para el esclarecimiento de los hechos. Refiere que por lo que hace el delito de desaparición forzada, el ofendido no está desaparecido, pues él mismo acudió ante la fiscalía a presentar su denuncia, y que no tiene elementos que pudieran hacer posible una consecuencia jurídico-penal, por lo que en todo caso la desaparición de Juan Pablo Chávez Castro no está vinculada a ningún hecho ilícito. Posteriormente aborda el delito de abuso de autoridad, su señoría, y refiere la fiscal que los elementos de este tipo penal se desprenden del artículo 253 del Código Penal vigente en el Estado. Refiere que en el mismo sentido del análisis del delito anteriormente mencionado, no se da ese elemento objetivo, porque del oficio de seguridad pública pues se tiene que no se localizaron registros de esta persona, Juan Pablo Chávez Castro, por lo que no se acredita el elemento del sujeto activo. Concluye la fiscal que al no existir datos de pruebas suficientes para formular la imputación, decreta el no ejercicio de la acción penal, y entre otras cosas, algo que llama la atención, sus señorías, que dice que la acción penal que pudiera haberse intentado quedó extinta, que los datos de prueba son suficientes para que ella asuma la determinación del nuevo ejercicio de la acción penal, y en consecuencia decreta el archivo definitivo, actualizándose a su criterio de la fiscal la causa de sobreseimiento prevista en la fracción segunda del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, eso como antecedente, su señoría. Como concepto de agravio por los cuales nosotros solicitamos que sea revocada la determinación del agente del Ministerio Público,
Los fundamos básicamente en 4. Primero, porque consideramos que la determinación impugnada se sustenta en un acto ilícito. Esto porque, como ya se ha hecho mención, la fiscal sustenta su determinación en la información que se desprende del oficio SSC-1927-07-2025, emitido por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, el cual fue consecuencia, es decir, resultado del oficio ministerial 1680-2025, suscrito por la licenciada Ana María Araujo Fonseca, mediante el cual, como ya se ha hecho notar, le solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la información respecto al ingreso de barandilla de Juan Pablo Chávez Castro de fecha 2 de julio del año 2025. Sin embargo, señoría, nosotros consideramos que este acto de investigación se realizó con violación a los derechos humanos de la víctima, de acceso efectivo a la justicia, derecho a la verdad y reparación del daño, pues la fiscal en el oficio 1680-2025 varió el orden de los apellidos de la víctima, obteniendo así una verdad contraria a los hechos que fueron denunciados, siendo este el motivo por el cual la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana informó que no se localizaron registros a nombre de la persona Juan Pablo Chávez Castro. Sin embargo, de las constancias que se desprenden de la carpeta de investigación, la fiscal tenía conocimiento que el nombre correcto de mi asesorado es Juan Pablo Castro Chávez, como ya se hizo mención al inicio de la audiencia, y no así el de Juan Pablo Chávez Castro. De esto, por ejemplo, se tiene el acuerdo de inicio de la carpeta de investigación, en la que se puede leer: se da inicio a la presente carpeta de investigación mediante la comparecencia de Juan Pablo Castro Chávez. Asimismo, tenemos la denuncia que fue presentada por la víctima, en la cual se encuentra adjunta la credencial del lector, de la cual se advierte que del dato del nombre es el siguiente: Castro Chávez Juan Pablo. Evidentemente, leyendo el nombre, iniciando por los nombres, nos daría como el nombre correcto de la víctima, Juan Pablo Castro Chávez. Ahora, bajo el principio de lealtad y buena fe, su señoría, he de manifestar que en dicha querella se asentó de manera incorrecta el nombre de la víctima como el de Juan Pablo Chávez Castro y no como el de Juan Pablo Castro Chávez. Sin embargo, esta querella fue recabada por el mismo personal de la Fiscalía y no fue presentada directamente por la víctima, por lo que este error no pudiera ser atribuible a mi asesorado. Pero incluso, su señoría, hay un diverso oficio ministerial con número 1630-2025, suscrito por la fiscal, que emite la misma determinación impugnada, en la cual reconoce que el nombre de la víctima es Juan Pablo Castro Chávez, pues le informa al jefe de la unidad, al jefe de célula de la Agencia de Investigación Criminal, que se da inicio a la presente carpeta de investigación mediante la comparecencia, y lo pone con mayúsculas: Juan Pablo Castro Chávez. Esto lo que nos proporciona, señoría, es que la fiscal tenía conocimiento precisamente que la víctima no se llamaba, como ya he mencionado, que la solicitud y la información que ella recabó para tener como un dato de investigación o de prueba dentro de la carpeta de investigación, pues se refiere a otra persona que no es la víctima. Ahora, ¿pero por qué nosotros consideramos que esto afecta a los derechos humanos de mi asesorado? Porque evidentemente, pues la investigación, tanto como el proceso penal, deben de versar sobre los hechos que fueron materia de la denuncia, así como de las personas que están vinculadas en estos hechos. En ese sentido, de tanto el oficio ministerial 1680-2025 como del oficio SSC-1926-07-2025 emitido por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, se desprende que la información no tiene relación con la víctima ni con los hechos materia de la investigación. Es evidente entonces que se afecta
el derecho de acceso efectivo a la justicia de la víctima, pues obviamente con esta información no se pueden esclarecer los hechos y en todo caso esta información no puede constituir un dato de prueba para que se dé inicio al proceso penal, teniendo en cuenta que nos encontramos en la fase de investigación inicial. Y esto, pues incluso es patente la misma determinación impugnada, pues la fiscal se basa en esta información para tener por sobreseída la investigación. Por lo que hace a diversos derechos humanos ya mencionados, esto es al derecho a la verdad y a la reparación del daño. Este acto de investigación también afecta a esos derechos humanos, pues impide que se conozca la identidad de los imputados, como es el caso, no tenemos imputados o no podemos conocer quiénes participaron, tampoco podemos conocer cómo sucedió la dinámica de estos hechos, y sin esa información pues no puede haber una sentencia condenatoria en contra de una persona y tampoco pues, evidentemente una sentencia favorable, ¿no? Como una forma de reparación del daño en favor de la víctima. Pero esto además, su señoría, lo podemos demostrar, es decir, la afectación a los derechos humanos de la víctima. ¿Por qué? Mi asesorado, además de acudir ante la sede del Ministerio Público, también acude ante la Subprocuraduría Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja por los mismos hechos. En ese procedimiento, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana informa que la persona de nombre Juan Pablo Castro Chávez sí fue detenido por elementos de policía municipal el día 2 de julio del año 2025, incluso proporciona el nombre de las personas que intervinieron en los hechos del juez calificador y da ciertos indicios de cómo pudieron, de la mecánica de los hechos. Esto como se desprende del descriptivo de la llamada del 911, de un procedimiento administrativo con folio 26761 y de una puesta a disposición igual con número de folio 26761. Todo esto la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana lo remite a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado mediante el oficio SSC-2019-07-2025-D. Esto lo que demuestra, señora, que evidentemente la fiscal obtuvo información contraria a la verdad de los hechos que son materia de la investigación y que se afectaron los derechos humanos de la víctima. Al respecto de lo argumentado, sirve como criterio jurídico lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1284/2015, en el cual se analizó el actuar del agente del Ministerio Público en unos hechos con apariencia del delito de feminicidio. En el párrafo 62 de la ejecutoria menciona la primera sala que una investigación conducida sin acatar los estándares de debida diligencia determina indudablemente los resultados del proceso penal y compromete los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Eso por un lado, señora. Por otro lado, además de que el acto de investigación ya mencionado afecta a derechos humanos, también transgrede las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto porque la agente del Ministerio Público, al ejecutar ese acto de investigación, contraviene los principios de legalidad y objetividad, pues si la información que se desprende del oficio ministerial ya mencionado, 1680/2025, no pertenece, no corresponde a las personas involucradas en los hechos que fueron denunciados, entonces el acto de investigación no es pertinente ni útil para el esclarecimiento de los hechos, lo que transgrede lo previsto en los artículos 127 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, con respecto de este punto, quiero hacer mención que esta solicitud esta solicitud de nulidad se presentó ante la agencia del Ministerio Público en fecha 11 de agosto del año 2025
en atención a lo que dispone el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nosotros tuvimos conocimiento fehaciente de esos vicios formales que se desprenden del acto de investigación ya mencionado en fecha 8 de agosto del 2025, que fue en esa fecha en la que se nos proporcionó copia íntegra de la carpeta de investigación, atendiendo a la lógica que ya hemos propuesto de el cómputo de días. El primer día del plazo que establece este artículo 98 fue el día viernes 8 de agosto, sin contarse los días 9 y 10 porque fueron sábado y domingo, y la solicitud se presenta el día 11 de agosto, es decir, en tiempo y forma. Más sin embargo, la gente del Ministerio Público de manera económica nos refirió que por medio de su personal que no podía resolver la solicitud toda vez que ya había decretado el no ejercicio de la acción penal. Es por lo anterior, su señoría, que con fundamento en los artículos 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 97, 98 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita que se declare la nulidad del oficio ministerial 1680, diagonal 2025, y en consecuencia también el oficio emitido por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana con número SSC-1926, diagonal 07, diagonal 2025. Esto bajo la teoría del fruto del árbol envenenado, pues como ya lo he mencionado, el oficio emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana es resultado de un acto ilícito. Reitero, en caso de que tenga bien usted decretar la nulidad del oficio de seguridad pública, y toda vez que fue este dato de investigación el único en el que la fiscal se sustentó para tener por acreditada una causa de sobreseimiento dentro de la carpeta de investigación ya mencionada, se reitera que se revoque la determinación impugnada, pues dejaría de existir esa causa de sobreseimiento en la que se basó para decretar el no ejercicio de la acción penal. Muy bien, como segundo concepto de agravio, su señoría, por el cual solicitamos que sea revocada la determinación ya mencionada, es decir, el no ejercicio de la acción penal, es porque esta transgrede el principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para que el Ministerio Público pueda decretar el no ejercicio de la acción penal, debe de verificar si con base en los antecedentes del caso se actualiza una causa de sobreseimiento. Ahora, en ese sentido, si la fiscal considera que se actualizó una causa de sobreseimiento dentro de la carpeta de investigación y para ello se basó en la información que se desprende del oficio, que ya se ha dicho que es consecuencia de un acto ilícito, porque la información que se desprende del mismo no tiene relación real ni con la víctima ni con los hechos materia de la carpeta de investigación, entonces en el presente caso no hay ninguna causa de sobreseimiento relacionada con los hechos que fueron denunciados por parte de mi asesorado, lo cual evidentemente demuestra pues que el no ejercicio de la acción penal decretado por la agente del Ministerio Público no se encuentra debidamente fundado y motivado. Ahora, la ilegalidad de la determinación de la fiscal es reiterada, pues el artículo 255, entre otras cosas, también dispone que para que el Ministerio Público pueda decretar el no ejercicio de la acción penal debe de constar autorización previa del procurador o del servidor público en el que se delegue la función, y que dicha determinación debe de ser notificada a la víctima o al ofendido. Sin embargo, señoría, de los registros que obran en la carpeta administrativa no se desprende que el fiscal general o el fiscal regional de esta ciudad hubieran otorgado esa autorización al Ministerio Público para que hubiera decretado el no ejercicio de la acción penal, por lo que hace a la notificación de la determinación que se impugna. Esta determinación me fue notificada a mí, no a la víctima, por lo que en todo caso pues no se cumplen con los requisitos que prevé el artículo 255
y en todo caso pues es ilegal la determinación impugnada. Como un tercer concepto de agravio, tenemos que aún, su señoría, en el hecho sin conceder de que la información que se desprende del acto de investigación, esto es el que ya he multicitado, tuviera relación o correspondencia con los hechos investigados dentro de la carpeta de investigación, también ya citada anteriormente, es la información que se desprende de ese acto de investigación es insuficiente para que la fiscal hubiera tenido por actualizada una causa de sobreseimiento, en este caso la que prevé la fracción segunda del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace referencia a que el delito no constituye el hecho no constituye delito, perdón. Porque la fiscal en su determinación menciona que del oficio de seguridad pública, que es el que ya se ha mencionado, ya he citado en varias ocasiones, dice la fiscal que de ese oficio pues se desprende que no hay registros de que Juan Pablo Chávez Castro haya sido detenido en fecha 2 de julio del año 2025. Y por esa, o en atención a esa información, la fiscal considera que la víctima nunca fue ingresada a los separos preventivos y que en los hechos que él denunció no participó ningún servidor público de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En consecuencia, ella concluye que los hechos que fueron denunciados por mi asesorado pues no constituyen los delitos de desaparición forzada y de abuso de autoridad. Sin embargo, este órgano asesor técnico considera que esas conclusiones a las que llega la fiscal son suposiciones, pues del oficio de seguridad pública que ya ha sido multicitado, de manera literal nunca se estableció que el señor Juan Pablo Castro Chávez no haya sido detenido por elementos de policía y trasladado a los separos preventivos en esa fecha 2 de julio del año 2025. Lo único que se mencionó en ese oficio, es que no se encontraron registros a nombre de Juan Pablo Chávez Castro. Pero incluso como ocurre, su señoría, en los delitos de desaparición forzada, estos hechos pueden haber ocurrido, mas sin embargo no haber registros, pues es uno de los elementos precisamente de ese delito, el hecho de que las autoridades se nieguen a reconocer la privación o la detención de una persona o incluso proporcionar información respecto de su privación, de su detención o del paradero de una persona que haya sufrido el delito de desaparición forzada. Es por eso que consideramos que las conclusiones a las que llega la fiscal son suposiciones porque no se basan en ningún otro dato de prueba objetivo que acredite esas conclusiones. Consideramos entonces así que la causa de sobreseimiento prevista en la fracción segunda del artículo 327 no se actualizó en el presente caso porque no hay antecedentes que la sustenten. Ahora, por lo que hace a lo que refiere la fiscal en su determinación, en atención al delito de desaparición forzada que fue denunciado, y refiere la fiscal que la víctima no está desaparecida, el hecho de que la víctima haya acudido ante la agencia del Ministerio Público a presentar su denuncia, pues esta no es prueba y no demuestra que el hecho no se haya cometido o que el hecho no constituya delito. Porque el artículo 13 de la Ley General en materia de desaparición forzada establece que el delito o los delitos que prevé esa ley de la materia son permanentes hasta que se haya determinado el paradero de una persona que ha sufrido desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Por su parte, el artículo 33 de la misma ley establece como un atenuante de la pena de prisión el hecho de que las personas, los partícipes o los autores liberen a la persona que sufrió este tipo de ilícitos dentro de los 10 días siguientes a que se haya cometido el acto. Si entonces podemos hacer una interpretación de estos dos artículos y podemos llegar a la conclusión, su señoría, de que el hecho de que una persona que sufrió desaparición forzada aparezca, pues esto
no extingue el delito ni la responsabilidad penal, toda vez que no es un elemento del tipo de desaparición forzada el que la persona pues no tenga que aparecer nunca, o que necesariamente tenga que aparecer o encontrarse sin vida para que entonces se actualice este delito. Motivo por el cual reitero que la causa de sobrecimiento en el presente caso o en el caso expuesto no ocurre. Ahora me gustaría resaltar, su señoría, como ya lo referí, la fiscal, al resolver su determinación, hace referencia a que no existían o que no cuenta con datos de prueba suficientes para formular una imputación. Incluso refiere que la acción penal que pudiera intentarse ha quedado extinta. ¿Y esto por qué es relevante? Porque esas manifestaciones que hace la fiscal se refieren a dos causas de sobrecimiento distintas de la que supuestamente se actualizó y que están previstas en las fracciones 5 y 6 del mismo artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto lo único que provoca, señorías, es dejarnos en estado de indefensión, porque en todo caso no podemos conocer realmente cuál fue la causa de sobrecimiento que se actualizó. Esto más allá de que la fiscal haya dicho que la que se actualizó fue la prevista en la fracción segunda, pues en atención a lo que ella advierte en su determinación, a lo expuesto en este momento, pues se demuestra o se deja ver que esa determinación es incongruente. Ahora, por otro lado, señoría, el hecho de que la fiscal haya dado por terminada la investigación basándose únicamente en un acto de investigación transgrede lo dispuesto por los artículos 212 y fracción primera del artículo 5 de la Ley General en materia de desaparición forzada, y que hacen referencia a que la investigación o a que toda investigación debe ser llevada con exhaustividad. Desde una postura lógica formal, valga la palabra, pues es ilógico que se haya agotado la exhaustividad de la investigación con un solo acto de investigación, su señoría. Si bien es cierto, en el oficio de seguridad pública se mencionó que no se localizaron registros a nombre de la persona Juan Pablo Chávez Castro respecto de la detención del día 2 de julio del año 2025, no menos cierto es, su señoría, que la misma Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, ante la Subprocuraduría de Derechos Humanos, admitió que la víctima sí había sido detenido por policías y que sí había sido trasladado y retenido en sus instalaciones. Por ello, la fiscal tuvo que agotar, como lo prevén los artículos antes mencionados, todas las líneas de investigación. ¿A efecto de qué? A efecto de corroborar si la víctima efectivamente fue detenida, si esta detención fue injustificada, si fue ingresado y retenido de manera injustificada, como así lo aduce la víctima en los separos preventivos municipales, si el juez cívico mantuvo incomunicada a la víctima y si se negó a proporcionar información respecto de su detención. Asesor jurídico. Sí. Bueno, a la 1:32, por las 13 horas con 32 minutos, entró la... no lo interrumpí porque ya 40 minutos casi 40 minutos, 38 minutos que está exponiendo, me ha quedado ya muy claro. Voy a permitir que continúe, nada más que se presente la defensora, por favor. Y si ya me quedó muy claro, ya está repitiendo mucho, ya no me le daría 5 minutos para que termine, por favor. Que ya casi utilizamos la hora, falta todavía la réplica, la dúplica, y yo resolver. Entonces, ya con esa información creo que tengo ya suficiente. Ya no me le daría 5 minutos para que termine, por favor, que ya se excedió. Demasiado, ya está repitiendo mucho. Entonces, la defensora se identifica, por favor. Gracias, señoría. Buena tarde a todos. Licenciada Aurora Cano Laguna, defensora pública, con número de registro penal 267. Me presento como defensa abstracta, su señoría. Notificada está cuadernillo Z3425-106. Sería cuenta. A la 1:32 y en la audiencia empezamos a la 1. Entonces, tiene 5 minutos para que la asesor termine su intervención. Sí, gracias, señoría. Bueno, para terminar con la exposición,
Quisiera mencionar nada más que el hecho de que la fiscal haya cerrado la investigación sin tomar en cuenta a la víctima, obviamente vuelve a transgredir su derecho al conocimiento de la verdad, pues implica, ¿no?, este derecho que las víctimas tengan participación dentro de la investigación. Como la misma fiscal lo refirió en su determinación, nosotros propusimos la realización de diversos actos de investigación en fecha 30 de julio, más sin embargo la fiscal no los consideró. Es por lo anteriormente ya expuesto y fundando ante usted, su señoría, que de la manera más atenta solicitaría que se revoque la determinación del no ejercicio de la acción penal asumida dentro de la carpeta de investigación 87237/2025, a efecto de que se continúe la investigación y se tutele de manera efectiva el acceso a la justicia de la víctima. ¿Cuánto? ¿El ofendido tiene alguna manifestación respecto a lo que acaba de solicitar su asesor jurídico? Pues nada más que se tome en cuenta el agravio del que fui objeto y pues que se pueda dar seguimiento a esta denuncia, por favor. ¿Me repite su nombre correcto y completo? Juan Pablo Castro Chávez. Y cuando firmó, bueno, cuando presentó su denuncia, su escrito de impugnación, también puso Juan Pablo Chávez Castro y luego lo tachó y arriba puso Castro Chávez. Ahí también usted se equivocó. ¿Cuál es lo correcto? El correcto es Juan Pablo Castro Chávez, señoría. Y su identificación, su INE es Juan Pablo Castro Chávez o Juan Pablo Chávez Castro. Juan Pablo Castro Chávez es mi nombre correcto. Es que aquí también le puso Chávez Castro y lo tachó por eso. En su escrito suyo. Sí, ese documento lo elaboré yo, señoría, y yo fui el que lo corregí. No, sí, pues, pero también, no, es que quiero preguntarle, por eso me pusieron dos nombres, no me lo pusieron invertido. Si es usted Juan Pablo Castro Chávez o también se hace llamar Juan Pablo Chávez No. Castro o Juan Pablo Castro Chávez. Juan Pablo Castro Chávez, como viene en mi identificación. Juan Pablo Castro Chávez. Y lo que Correcto. mandó a pedir la fiscal es Juan Pablo Chávez Castro. Sí, así. Sí, así es. Bueno, tiene uso la burla fiscal para que conteste a la defensa, a la asesoría jurídica y al imputado, al ofendido, perdón. Sí, gracias, su señoría. Bueno, respecto al primero de los agravios que refiere el asesor jurídico, como mismo él ha referido, tanto en acta de lectura de derechos, su señoría, como en la propia denuncia, mismas que están firmadas tanto por el asesor jurídico aquí presente como por el ofendido, el nombre que ponen ahí, tanto en generales, en firmas y en todo, es Juan Pablo Chávez Castro, su señoría. Y es de esta forma que se solicita a Seguridad Pública esta información y en base a ese oficio, como bien lo refieren, se tomó este no ejercicio de la acción penal. Refiere el asesor jurídico que ellos no tuvieron acceso a la carpeta de investigación hasta el 8 de agosto del 2025. Sin embargo, su señoría, obran dos registros de investigación, uno de fecha 24 de julio del 2025 y otro de fecha 30 de julio del 2025, en donde el licenciado Eric acudió a las oficinas y hizo consulta de la totalidad de la carpeta de investigación, es decir, que él ya tenía acceso a esa información y en ningún momento le hizo sabedor a esta fiscalía que el oficio estaba mal dirigido o bien la información estaba mal peticionada. Pues sin embargo, su señoría, como he de referir, en la propia denuncia viene como ese nombre, el señor Juan Pablo Chávez Castro, es decir, su señoría, que por parte de esta autoridad no se obró de mala fe, sin embargo, él convalidó ese acto. Tanto así, su señoría, que como usted ya mismo refirió, al momento de presentar este recurso innominado, también se estableció como nombre el señor Juan Pablo Chávez Castro. Es decir, que esto pues fue un error que desde un inicio se cometió tanto por parte de asesor jurídico ofendido. Es por eso que al tener este número de contestación, como ya lo referí, esta contestación es de 30 de julio, es decir,
ese día también acudió el asesor jurídico y tuvo acceso a esa información. En ningún momento, su señoría, le hicieron de conocimiento a la suscrita que la información era incorrecta. Es decir, que yo me baso en para esta determinación de no ejercicio. Primeramente, pues, como lo requiere el tipo penal de la desaparición forzada, pues en hay que tener 3 elementos principales. Precisamente es la privación de la libertad de una persona, la participación de agentes o servidores públicos y la negativa de reconocer la detención o ocultamiento del paradero de la víctima, generando pues ese estado de vulnerabilidad. En caso, su señoría, tal como quedó establecido en la propia determinación, pues primero que nada, el ofendido, de acuerdo a esa contestación por parte de Seguridad Pública con número de oficio SSC 1926 diagonal 07 diagonal 2025, suscrito por el maestro André Aiz García Irazaba, director de Seguridad Pública de esta ciudad de San Miguel de Allende, pues él mismo no se encontró registro de que él mismo estuviera privado de su libertad, que no estuviera, en este caso no existía ese ocultamiento de su paradero y pues no existía esa negativa de reconocer esa situación, tanto así que, como se señala, el propio es quien acude en fecha 15 de julio del 2025 a presentar su denuncia, misma, su señoría, que fue presentada únicamente por el delito de desaparición forzada de personas. En este caso también se tomó en cuenta el delito de abuso de autoridad, su señoría, y tomando en base esa respuesta precisamente de Seguridad Pública, es que se determina que pues no se actualiza ese otro elemento, que es precisamente que exista la intervención de servidores públicos, como refiere el asesor jurídico, que pues en este caso, por propia Seguridad Pública, se tendría ese riesgo de reconocer esa detención, que en eso versaba precisamente el delito, pero como él mismo refirió, su señoría, hay una queja en derechos humanos en donde el propio director de Seguridad Pública reconoce esa detención, su señoría, entonces pues no se contaría en el presente caso. A efecto del segundo de sus agravios, refiere que pues no firma el fiscal general la determinación, su señoría, de acuerdo a los manuales y acuerdos con los cuales se cuenta esta fiscalía, pues se cuenta con la autorización precisamente de mi superior jerárquico, el jefe de unidad de trámite común de la zona B de esta Fiscalía Regional D, el licenciado Carlos Alberto Robledo Rocha, su señoría. Por último, le refiero que pues en atención precisamente a esa información y a esa convalidación que hicieron tanto el asesor jurídico como el ofendido al momento de venir a presentar su denuncia, es que la información solicitada por parte de la suscrita pues nos refirieron que no había registro de detención alguna, y en ello es que se basó precisamente no ejercicio de la acción penal. Referente al escrito que el asesor jurídico refiere de fecha 30 de julio del 2025, en el mismo propio determinación se le acordó que no al lugar a la petición, porque entre ellas pedía las cámaras del lugar. Sin embargo, se le hizo de conocimiento que en base precisamente a que se cuenta que no hubo un registro de una detención, pues lo mismo no era pertinente para la presente carpeta de investigación, y es que en base a ello, su señoría, se realiza ese no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, el asesor jurídico refirió que la misma no le fue notificada al ofendido. He de referir, su señoría, que el asesor jurídico tenía conocimiento que la misma ya estaba archivada la carpeta, y se les dio cita para fecha 7 de agosto del 2025, únicamente acudiendo el asesor jurídico a la presente cita y a quien se le realizó precisamente esa notificación. De hecho, ese mismo día él solicitó copias íntegras de la carpeta de investigación y mismas que le fueron enviadas en su totalidad a través del correo de mi personal en fecha 8 de agosto del 2025, su señoría. Por todo lo antes expuesto, es que se solicita, se confirme ese no ejercicio de la acción penal emitido precisamente por la de la vocería. Todo, su señoría. Gracias. Defensora. Defensa. Gracias, su señoría. Esta defensa solicita, su señoría, que la presente resolución, la determinación por parte del Ministerio Público en la etapa inicial en la que se encuentra, es decir, la etapa inicial
Este archivo, la determinación del 31 de julio de la presente anualidad, solicita esta defensa se confirme, su señoría, el archivo definitivo de la presente carpeta de investigación, en la cual se determina el no ejercicio de la acción penal, su señoría, en, con el nombre Juan Pablo Chávez Castro, su señoría. Esto así, convalidado, como ya lo he expuesto, la fiscal, con fundamento en el artículo em, permítame, su señoría, 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría, por así haber sustentado todos estos actos con ese nombre, su señoría. ¿Sería cuánto? Dúplica del asesor por último, bueno, de la fiscal y la defensora después. Dúplica. Y le damos asesor. Sí, gracias, señoría. En atención a lo que manifiesta la gente del Ministerio Público, respecto a que se tuvo acceso a la carpeta de investigación y que nosotros nos impusimos y que tenemos conocimiento previo de los vicios formales del acto de investigación que se mencionó como ilícito, el artículo 98, como lo mencioné, refiere que precisamente no se convalida siempre y cuando se haya presentado la solicitud de la nulidad del acto de investigación dentro de los 2 días posteriores a que se tenga conocimiento fehaciente de los vicios formales del acto. Ahora, nosotros tuvimos conocimiento fehaciente hasta en fecha 7 de agosto del año 2025, que fue cuando se nos corrió copia de la carpeta de investigación. Ahora, además, su señoría, de que las carpetas de investigaciones no se encuentran foliadas, entonces, en la última de las fechas en la que yo acudí a consultar la carpeta de investigación, el oficio ministerial con número 1680/2025 no se encontraba glosado a la carpeta de investigación, y de hecho esta es una práctica muy común en las agencias de los ministerios públicos, que ya cuando vas o posterior a que uno va a consultar la carpeta de investigación, empiezan a glosar las actuaciones que tienen sueltas o que van surgiendo, y las van poniendo por delante del registro que hacen ellos de la consulta de la carpeta de investigación. Si no hay un folio, no hay manera de controlar si en el momento en el que se hizo la consulta ya existía o ya obraba dentro de la carpeta de investigación este registro. Yo, en la última de las fechas, yo no advertí el oficio ministerial, que ya he hecho referencia, ni tampoco el oficio emitido por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, que ya también he citado. Ahora, en ese sentido, pues no se puede tener por convalidado ese hecho. Incluso si se tuviera por convalidado, pues esto transgredería el acceso a la justicia de mi asesorado, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere a que se deben de privilegiar o se debe de privilegiar la solución del fondo del asunto por encima de las formalidades. En este caso, si, como ya lo he expuesto también, la gente del Ministerio Público tenía conocimiento de que la víctima se identificó con su credencial de elector y que en su credencial de elector se advertía que el nombre de la víctima era Juan Pablo Chávez Castro, como lo hizo al proporcionar información ante este juzgado, lo hubiera hecho igual ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto es, debió de haber solicitado información de la persona Juan Pablo Chávez Castro o Juan Pablo Castro Chávez para tener una información más completa. Esto al tenor de lo que ya he expuesto, de la obligación que tiene ella de llevar a cabo una investigación exhaustiva. Por lo que hace a la manifestación que hace la fiscal referente a que no se debe de tomar en cuenta lo actuado dentro de la queja presentada ante Derechos Humanos, pues eso lo único que evidencia su señoría, y que ya tiene conocimiento la fiscal, es que precisamente hay cuestiones de fondo que deben de resolverse y que
Si en esta audiencia no se revoca esa determinación, pues estaría transgrediendo de manera reiterada el acceso a la justicia de mi defendido. Finalmente, su señoría, por lo que hace a lo que refiere la fiscal, que nosotros fuimos citados para que se nos fuera, es decir, la víctima y este asesor jurídico, para que se nos diera o se nos notificara el no ejercicio de la acción penal. Me gustaría que la fiscal me hiciera referencia en la carpeta de investigación donde se encuentra esa constancia, pues, de las copias autenticadas que a mí me fueron proporcionadas el día en que se me notificó el no ejercicio de la acción penal. Ahí no obra esta constancia. En todo caso, si existiera, me daría la razón respecto a que es una práctica común en las agencias del Ministerio Público que realizan actuaciones o diligencias posterior a que se hace un registro dentro de la carpeta de investigación y la glosan como si ya uno tuviera conocimiento, como si eso hubiera sido parte de la carpeta de investigación. Yo tengo las copias autenticadas de la carpeta foliadas, esta sí afortunadamente, y aquí no habrá esa constancia donde se le hubiera citado a mi asesorado para que se le notificara la determinación que fue impugnada en esta audiencia. Es cuanto, señor. ¿El ofendido tiene alguna manifestación respecto a esto último que dijo su asesor? ¿Qué dice? No, me abstengo. ¿El Ministerio Público? Sí, su señoría, únicamente para precisar, mire, el oficio que se giró a seguridad pública está desde fecha 23 de julio del 2025 y la actuación es de 24 de julio. Él tenía conocimiento, también como se reitera, tanto en denuncia como en acta de lectura, el nombre viene como Juan Pablo Chávez Castro, su señoría. Por todo lo anterior, es que se reitera que se confirme el no ejercicio de la acción penal. Su señoría, sería todo. La asesora jurídica, perdón, la defensora pública. Gracias, señoría. Únicamente se reitera mi primera intervención en que se confirme el archivo definitivo emitido por la fiscal, su señoría. Sería cuenta. Permítanme un receso muy breve para resolver. Grabando. La defensa, por favor, prende su cámara. Gracias. Resuelvo el recurso de impugnación contra el no ejercicio de la acción penal. Doy por reproducidos el número de carpeta, las fechas que se mencionaron en cuanto cuándo fue emitido, cuándo fue notificado al asesor jurídico que lo interpuso dentro del 10º día. Está en tiempo porque el asesor es también representante del ofendido, independientemente de que no se le haya notificado al ofendido. Uno de los agravios es suficiente y operante para revocar el inejercicio de la acción penal sin que sea necesario entrar al resto de los agravios. Explico por qué. Debe ser una investigación exhaustiva, agotar todas las líneas de investigación. Entonces, hay errores, vicios formales que se pueden subsanar y más en los apellidos son correctos. Lo que está correcto es que están invertidos, y claro, está invertidos, no va a ser la misma persona, no va a ser la misma persona como se pidió o como se sustentó en un primer momento, si ya claro que su nombre correcto es, sus apellidos no son Chávez Castro, sino Castro Chávez, Juan Pablo. Entonces, por eso esa información que se pidió para ver si fue detenido ese día, de los hechos de los que denuncia aparición forzada, su autoridad y robo, se trata de la misma persona, porque en base a ello se archivó, y se dijo que no fue detenido Juan Pablo Chávez Castro. Entonces la información se debe pedir si fue detenido o no ese día de los hechos Juan Pablo Castro Chávez. El recurso de impugnación tiene como finalidad única y exclusivamente verificar si está legalmente justificada o no
la actuación del Ministerio Público. No es para que se diga si se dan los elementos del delito que debe ejercitar la acción penal. Esto es competencia por la etapa inicial que corresponde a la carpeta de investigación. El director es el Ministerio Público. Entonces es a quien le corresponde, porque el juez, perdón, en su momento, es cuando se ejercita acción penal, es quien verifica que se da un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad. Entonces, ahorita no me puedo yo sustituir el Ministerio Público y decir que si se da o no se da. Única y exclusivamente ese agravio de que la información se dio errónea, se debe de recabar con el nombre correcto ese pedimento, y en base a ello, si fue no detenido, acordar los demás datos de prueba que ofertó en una segunda petición. No es que tenga la razón, la Constitución, los derechos de la víctima, están consagrados en infinidad, muchos artículos, 20 Constitución, apartado C, fracción séptima, el 109, fracciones novena y decimoprimera, la Ley General de Víctimas, en su artículo 12, fracción quinta, y también está precisamente que la víctima, se agravio también, es parte de los agravios, tiene el derecho de ser escuchado efectivamente por la autoridad en base al artículo séptimo, fracción decimotercera, a ser escuchado de la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia de diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie. Aquí no fue escuchado, tampoco se le notificó, es una falta de diligencia del Ministerio Público, se debe notificar también a la víctima, no lo sustituye, o al menos que lo haya autorizado su representante legal, que en este caso sería su asesor jurídico. Entonces, vuelvo a repetir y en resumen, ya no me meto en más situaciones de que se declare la nulidad, la invalidez por ser ilícito, no. Estos actos, más en los apellidos, vuelvo a repetir, es subsanable, son correctos, están mal, están invertidos. Y es por eso que ya sustentó con el nombre correcto. Si ya hubo una contestación con el nombre incorrecto, entonces debe de haber una contestación con el nombre correcto, más si ya hay una aceptación en derechos humanos por parte de seguridad ciudadana, donde sí fue detenido el imputado. Y con plenitud de jurisdicción, una vez que se tenga la información, se acuerde sobre los datos de prueba, agote una investigación exhaustiva, funde y motive y resuelva lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción. Entonces, en este sentido, este agravio basta, sin entrar a los demás, para revocar el no ejercicio de la acción penal y se recaba la información de seguridad pública si fue detenido Juan Pablo Castro Chávez y no Juan Pablo Chávez Castro. Toda vez que ya se señaló que de su INE es el nombre correcto con el que se acaba de ausentar, ya independientemente de que se haya ausentado así en su denuncia, en la detención, o que se haya pedido el IO, no. Los nombres están correctos, están incorrectos, están invertidos. Entonces, es un vicio formal, única y exclusivamente se subsana de esa manera. Entonces, es por ello que esto basta para revocar el no ejercicio de la acción penal y se recabe de manera correcta. Y con plenitud de jurisdicción resuelva, y también en cuanto a los demás datos de prueba, porque de ahí dependen que informen si fue detenido o no fue detenido. No se puede dar cierta información de derechos humanos, donde contestó, porque aquí es ante el Ministerio Público quien compete conforme al 21 constitucional, indagar, perseguir delitos. Entonces, en ese sentido, se revoca el ejercicio de la acción penal por lo antes expuesto, de la carpeta de investigación respectiva, de que se generó este recurso de no ejercicio, contra el no ejercicio de la acción penal. En términos del artículo 158 del Código Nacional de Penales, ya no me toca en cuanto al 55, si fue el fiscal regional o el fiscal general, está firmado por el superior jerárquico y de acuerdo a los manuales de la fiscalía o sus reglamentos, tiene facultades para delegar los reglamentos del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, como sucede en el resto de estos casos. Entonces, ya lo demás, como dije, es necesario trabajar que basta un agravio para que se revoque el nuevo ejercicio de la acción penal y no es necesario entrar a los
Entonces doy por terminada la presente, quedan todos notificados y los puntos tienen alguna otra última solicitud o manifestación fiscal. Ninguna, su señoría, gracias. Asesor jurídico. Sí, su señoría, nada más acceso a la presente audiencia por medio de código QR, si me lo pueden enviar a mi Remítasele, por favor, al correo que tenga proporcionado si ya ves al código QR de la presente audiencia. El ofendido. Nada, agradezco la atención prestada. Su tiempo, La señoría. defensa, alguna manifestación. Solicitud, defensa. Ninguna, su señoría, gracias. Tanto notificados en audiencia, repito, de acuerdo al 63 y en relación con el 82, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales en audiencia. Doy por terminada la presente, siendo las 14 horas con 10 minutos del día de la fecha de hoy, 18 de noviembre del año 2025, martes con permiso, y buenas tardes y gracias. Gracias. Gracias, buena tarde.